Bienvenidos a Criptonave, tu portal de las últimas novedades en criptomonedas. Imaginemos por un momento la típica escena de una tormenta perfecta en alta mar. Olas gigantes, vientos huracanados, el cielo completamente negro. Tradicionalmente, la reacción instintiva en el mundo financiero ante un escenario así, de pánico extremo, pues ha sido soltar un ancla inmensa y pesada. Claro, refugiarse en lo físico, en lo inamovible, buscar el oro, esconderse en la bóveda más profunda y, bueno, esperar a que pase el temporal. Exacto. Pero, a ver, el problema con esa estrategia es que el ancla proporciona una falsa sensación de seguridad. Pesa, clava la embarcación al fondo y, o sea, uno simplemente queda a merced de los elementos, rezando para que la cadena no ceda. Totalmente. Y la inmovilidad en un entorno hiperdinámico como el actual puede ser, sinceramente, la peor de las vulnerabilidades. El barco recibe golpes por todas partes. Y ahí es donde entra la disrupción tecnológica. ¿Qué ocurre si hoy, en lugar de esa pieza de hierro de la vieja escuela, la tripulación decide confiar en un giroscopio digital ultramoderno? Me gusta esa analogía. Un mecanismo que no te ata el fondo marino. Sí. Un sistema que lee la tormenta en tiempo real, procesa los datos de las olas y ajusta el equilibrio milisegundo a milisegundo para navegar sobre el caos. Esa es, precisamente, la sensación que transmite el mercado cripto en la actualidad. Esa imagen mental define a la perfección la crisis de identidad que atraviesan los activos de refugio tradicionales frente a las nuevas infraestructuras de red. Estamos presenciando una reasignación de roles a nivel macroeconómico brutal. Una que no se veía en un siglo, diría yo. Pues con esta imagen en mente, damos una enérgica bienvenida a toda la comunidad inversora a una nueva travesía analítica en Criptonave. Hoy vamos a mapear esta tormenta perfecta. Y hay tela que cortar hoy, ¿eh? Madre mía, ya te digo. El objetivo para los que nos escucháis es desglosar una confluencia de eventos sin precedentes. Tenemos tensiones geopolíticas críticas, el avance arrollador de la inteligencia artificial asumiendo el control de las redes y, por supuesto, una presión regulatoria global que intenta poner diques al mar. Y ojo, que no nos vamos a quedar solo en la teoría. Como siempre, al final del recorrido trazaremos nuestro segmento estratégico para saber exactamente qué hacer con nuestro portfolio. Fundamental eso. Ver los niveles clave, las estrategias de hold, todo. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por el mapa geopolítico, que ahora mismo presenta unas temperaturas altísimas, particularmente en Oriente Medio. Sí, la situación allí ha provocado una sacudida contundente en los mercados de materias primas. A ver, las recientes escaladas vinculadas a Irán impulsaron el crudo Brent desde la zona de los $60 hasta, superar la barrera psicológica de los $100 por barril. $100 en momentos de máxima volatilidad, casi nada. Claro, y el manual clásico de economía dicta que, ante este nivel de incertidumbre y riesgo energético, el capital institucional debería huir despavorido hacia el oro físico. Debería. Pero los informes recientes de entidades bancarias de primer nivel revelan una ruptura histórica de ese manual. Exacto, una anomalía total. Sí, un análisis detallado de JP Morgan detecta algo fascinante. El principal ETF de oro tradicional, el GLD, pues ha sufrido una pérdida del 2,7% de sus activos bajo gestión desde que se intensificó el conflicto. O sea, el capital literalmente está cortando la cadena del ancla. Tal cual. Y el destino de ese capital es lo que nos rompe los esquemas. Los mismos flujos de datos muestran que el ETF Spot de Bitcoin gestionado por BlackRock, el famoso IBIT, captó un 1,5% de entradas de capital en ese idéntico periodo. Es que hay que entender el mecanismo subyacente de este movimiento. A ver, cuando un fondo institucional mueve miles de millones, liquidar oro físico y reubicarlo implica una logística tremenda. Bóvedas, seguros, días enteros de liquidación. Una pesadilla operativa. Totalmente. Bitcoin, por el contrario, ofrece liquidación final en la red base en cuestión de minutos, con una portabilidad global absoluta. Entonces, si el oro es el búnker subterráneo tradicional, se está convirtiendo Bitcoin en una póliza de seguro asimétrica y líquida de despliegue inmediato. Lo fascinante aquí es que sí, el capital institucional lo está utilizando como cobertura geopolítica. Parece que estamos ante el fin definitivo de la correlación clásica de Bitcoin con la renta variable en tiempos de guerra. Pero, a ver, profundizando en el informe de JP Morgan, hay un matiz que no podemos obviar.
El interés en posiciones en corto, los shorts, sobre los ETFs de Bitcoin también ha aumentado significativamente, mientras que los cortos contra el oro disminuyen. Es un poco contradictorio a primera vista, ¿no? Parece contradictorio, pero ese incremento en las posiciones cortas revela la dualidad del mercado actual. O sea, el dinero inteligente está acumulando el activo por su tecnología y escasez, pero simultáneamente compran seguros contra su propia posición. Claro, se cubren las espaldas. Exacto. Ven el petróleo a $100 y saben que la energía cara se traduce en inflación persistente. Y si la inflación no cede, los bancos centrales se verán obligados a mantener los tipos de interés elevados más tiempo. Lo que encarece el crédito y castiga la liquidez global, claro. Eso es. Así que los institucionales se exponen a Bitcoin a largo plazo, pero construyen un escudo a corto plazo mediante derivados, porque la macroeconomía sigue siendo frágil. Y hablando de energía y macroeconomía, aquí hay un mito monumental en torno a Bitcoin que este escenario ayuda a desmontar por completo. El tema de los mineros y el petróleo, ¿verdad? Sí, el inversor promedio suele pensar que si sube el crudo y se encarece la energía global, pues los mineros de Bitcoin se van directamente a la quiebra. Pero los datos on-chain cuentan una historia diametralmente opuesta. Claro, porque ese es un sesgo heredado de la industria pesada tradicional. A ver, la infraestructura de minería de Bitcoin ha evolucionado muchísimo. Ya no depende de los hidrocarburos. Es que hoy en día apenas entre el 8 y el 10% del poder de cómputo global, del hash rate, depende de redes eléctricas vinculadas al petróleo. Exacto. O se ubica en mercados expuestos a las disrupciones de Oriente Medio. El 90% restante opera bajo lógicas energéticas completamente distintas. O sea, hablamos de granjas en Texas operando con gas natural excedente o energía eólica, o instalaciones en Paraguay o Etiopía que aprovechan energía hidroeléctrica atrapada. Sí, o centros en Canadá usando renovables. La minería busca el excedente energético, no el barril de Brent. Además, su supervivencia depende casi en exclusiva de la acción del precio de Bitcoin y del famoso hash price. Que mide la rentabilidad por terahash. Y hace poco vimos caer esta métrica a niveles de $27,89. Y la causa no fue el crudo. Para nada. Fueron los ajustes en la dificultad de la red y el precio de BTC. Es un ecosistema matemático que se autorregula solo, ajeno a si la OPEP recorta producción o no. Queda claro que el capital fluye hacia ahí buscando resistencia. Pero claro, toda acción tiene una reacción. Mientras los inversores buscan este giroscopio financiero, los gobiernos están levantando muros enormes. Muros regulatorios y fiscales sin precedentes, sí. Quieren retener esa liquidez a toda costa. La reacción estatal ha pasado de mirar de lejos a intervenir directamente. Han visto que la Web3 ya no es un jueguecito de nicho. Es un sistema paralelo capaz de drenar su liquidez nacional. Y la agresividad aquí en casa, en España, es palpable. Ni que lo digas. Hacienda está finalizando un plan de control tributario masivo para 2026. Y no es que inventen nuevos impuestos, no. Que va, es pura tecnología de vigilancia cruzada. O sea, el objetivo es cruzar datos de exchanges, saldos de neobancos internacionales y, fíjate, hasta las microtransacciones de sistemas cotidianos como Bizum. Madre mía. Hasta los Bizum. Quieren acorralar cualquier ganancia cripto. Y ojo, que este patrón se repite globalmente. Fíjate en Venezuela, por ejemplo. Sí, el CENIAT, su organismo recaudador, han puesto normas que exigen declarar ingresos cripto a partir de unos umbrales ridículos. Hablamos de 30 o 45 USDT mensuales. El propósito está clarísimo. Quieren forzar la formalización de todo ese comercio P2P que operaba al margen de los bancos. Pero a ver, mientras a nivel local aprietan al ciudadano, a nivel geopolítico la cosa es mucho más grave. Aquí es donde se pone realmente interesante. La alerta roja del Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Exacto. Acaban de advertir cómo los exchanges offshore facilitan la evasión de sanciones a escala industrial. Y el caso perfecto es la red Tron y esa stablecoin rusa, la A7A5. Es un caso de estudio brutal. Ilustra cómo colapsan las herramientas tradicionales de presión, como el SWIFT. A ver, el SWIFT funciona porque los bancos centralizados pueden congelar cuentas si el gobierno se lo ordena. Claro, cortan el grifo y listo. Pero A7A5 es un contrato inteligente vinculado al rublo ruso, operando en una blockchain pública. $175 millones diarios, o sea, respaldado por un banco estatal ruso sancionado, emitido en Kirguistán y se mueve a la velocidad de la luz.
sin tocar ni un solo servidor del Banco Central Europeo o la Reserva Federal. Es una infraestructura paralela, inmune a las llamadas del Tesoro de los Estados Unidos. Es un desafío directo al dólar. Y lo irónico es el contraste con Estados Unidos. Mientras los sancionados construyen estas autopistas cripto de alta velocidad, en el Senado de EU acaban de aplazar el debate sobre la estructura del mercado cripto hasta abril. Hay una parálisis burocrática tremenda allí. Y eso que dentro de la SEC y la CFTC hay voces clamando por reglas claras para tokenizar activos y permitir salidas a bolsa. Esta asimetría regulatoria está forzando un efecto colateral clarísimo en los mercados. Un vuelo hacia la calidad. Un flight to quality de manual. Si conectamos esto con el panorama general, el dinero inteligente es alérgico al riesgo regulatorio. Tienen pánico a que el GAFI congele fondos en plataformas offshore. Y ahí es donde USDC está superando a USDT en volúmenes institucionales clave. De hecho, entidades bancarias tradicionales le han mejorado la calificación a Circle recientemente. Lógico. El capital busca refugios con auditorías impecables. USDC opera bajo el marco regulador estadounidense, reservas verificables, y es compatible con Wall Street. Cuando mueves miles de millones, huyes de la opacidad offshore. Toda esta asfixia sobre humanos y fondos tradicionales nos lleva al tercer punto, algo que parece de ciencia ficción. La delegación de las finanzas a entidades que Hacienda no puede rastrear tan fácilmente. Los agentes de inteligencia artificial. Exacto. La IA ya no es un meme o una narrativa para vender tokens. Se ha convertido en la infraestructura crítica de la Web3. Hemos pasado de especular con el token de moda a ver agentes de IA ejecutando operaciones financieras complejísimas. Y aquí la seguridad es el pilar central. Fíjate en la alianza entre MoonPay y Ledger. Están integrando agentes de IA directamente con billeteras frías. Y esto viene porque los fraudes en cajeros cripto en EU, orquestados por IA, ya suman $333 millones. Es que el eslabón humano es muy frágil. A ver, para que un agente de IA rebalancee un portfolio por su cuenta, necesita poder firmar transacciones. Si guarda esa clave privada online, un hackeo lo vacía en segundos. Pero la solución de Ledger es brillante. El agente de IA analiza el mercado, prepara la transacción vía API, pero la clave privada jamás sale del microchip del hardware físico. Actúa como una esclusa de seguridad aislada. La IA propone, pero el hardware exige una prueba criptográfica para autorizarlo. Es una muralla institucional. Elimina el riesgo catastrófico de que te roben las claves, pero mantienes la velocidad de la IA. Y claro, esta economía automatizada necesita su propio dinero. Y ahí entra el proyecto World Liberty Financial, el vinculado a la familia Trump. Quieren impulsar su stablecoin, el USD1, permitiendo que agentes de IA hagan pagos autónomos. Aunque su sistema de supernodos es polémico, exigen bloquear $5 millones en tokens para darte acceso corporativo. Sí, es polémico, pero si quitas el ruido mediático, la arquitectura técnica te dice hacia dónde vamos. Comercio máquina a máquina. Un coche autónomo pagando su recarga eléctrica en tiempo real y sin fricción. Y contrasta la agilidad de la Web3 con los dinosaurios tradicionales. Meta ha tenido que retrasar su modelo de IA Avacade por bajo rendimiento. O XAI, que está perdiendo cofundadores clave. Mientras el sector tradicional se ahoga en burocracia, la Web3 está fusionando la IA con la tokenización de activos reales a un ritmo exponencial. Totalmente. Bueno, y con todo este panorama, toca ver los botes salvavidas y calibrar las venas. Llegamos al segmento estratégico. ¿Qué significa todo esto para los inversores? Si nos vamos a los datos técnicos, ¿dónde estamos parados ahora mismo? Pues al observar la gráfica, la resiliencia de Bitcoin es absoluta. Se mantiene súper fuerte sobre la frontera de los $72.000. Ha aguantado la subida de los rendimientos de tesoro sin inmutarse. Exacto. Una fortaleza estructural formidable. ¿Y cuál es la resistencia clave, el muro a batir para el siguiente impulso? La zona de oferta a vigilar son los $74.000. El mercado la ha testeado varias veces. Si la presión de compra institucional rompe ese nivel con volumen sostenido, se activaría un movimiento alcista hacia la región de los $80.000. 80.000 palabras mayores. Pero la gestión de riesgo exige mirar hacia abajo también. Si la tensión macro asusta o los cortos provocan liquidaciones, ¿dónde está el soporte crítico? El piso técnico, la red de seguridad que no debería perderse para mantener la estructura alcista a corto plazo, está en los $64.000. Una caída por debajo de eso requeriría reevaluar todo el entorno.
De todos modos, a largo plazo, los flujos institucionales sugieren un mercado estructuralmente alcista, ¿no? Sí, sí, sin duda. Hay previsiones de figuras muy prominentes apuntando a 1,5 millones de dólares por BTC en 15 años, asumiendo que capte la capitalización del oro. Y el dinero real respalda eso. Fíjate en el ETF de Ethereum de BlackRock, captando 155 millones en su primer día. Están construyendo para la próxima década. Totalmente. Entonces, la directriz principal para el portfolio en este entorno requiere un stock picking muy agresivo, una selección minuciosa. ¿Y el plan de acción? Supongo que el primer pilar es fortalecer posiciones en el activo rey. Correcto. Acumular BTC en las fases de consolidación o corrección hacia esos soportes. Es nuestro giroscopio frente a la tormenta. El segundo pilar, con la que está cayendo con el Gafi y Hacienda, imagino que es huir de la opacidad. Rotar exposición, sí. Migrar la liquidez hacia emisores de stablecoins con auditorías impecables como USDC, el riesgo de congelamiento en jurisdicciones dudosas no compensa. Y por último, buscar redes de capa 1, las L1s. Eso es, L1s que estén integrando activamente componentes de IA en su pila de consenso, no los que usan IA como marketing, sino los que basan su seguridad en ella. Un mapa de ruta impecable. Bueno, para cerrar vamos a sintetizar las 3 ideas clave del día para nuestra audiencia. Primera, Bitcoin está redefiniendo su papel frente al oro, actuando como un activo de cobertura simétrica en plena crisis geopolítica. Sí, la liquidación instantánea y la liquidez lo cambian todo. Segunda, la presión regulatoria y fiscal a nivel global está provocando una migración masiva de capital hacia stablecoins transparentes y auditadas, huyendo del offshore. El vuelo hacia la calidad que comentábamos. Y tercera, la inteligencia artificial ha madurado en el ecosistema cripto. Ya no es una narrativa, es la infraestructura crítica para pagos autónomos y seguridad. Y esto plantea una pregunta importante, una paradoja final que quería dejar votando para los que nos escuchan. A ver, dispara. Si en el futuro cercano millones de agentes autónomos de IA tienen sus propias wallets y ejecutan el 90% del volumen de operaciones en la blockchain, o sea, algoritmos comprando, vendiendo, pagando microservicios. Sin ninguna intervención humana, claro. Exacto. ¿Cómo van a auditar o cobrar impuestos a Hacienda o cualquier agencia tributaria del mundo a entidades que no son humanas? Entidades que no duermen, no tienen DNI y operan en redes descentralizadas. Uf, madre mía. El paradigma regulatorio actual, el de los impuestos por Bizum, se vuelve obsoleto de la noche a la mañana. Tal cual. Podría colapsar todo su andamiaje. Es un pensamiento súper provocativo para dejar sobre la mesa. Bueno, invitamos a la comunidad de inversores a seguir conectados a Criptonave para futuras actualizaciones estratégicas y análisis on-chain. Mantengan esos giroscopios calibrados y hasta la próxima travesía.